Bueno chicos, aquí les envío una síntesis de lo que pasamos hoy día. Estábamos estudiando la expansión marítima europea. Habíamos dicho que eh, el nombre, expansión, significa que los europeos se agrandan. ¿Por dónde se agrandan? Por el mar, por el océano. Producto de que ya no hay una ruta segura para ir al oriente a buscar la seda y las especias. Buscan rutas marítimas y esto hace que los europeos se expandan, ¿cierto? Esta es la razón por la cual se expandió eh, principalmente dos países, pero en general Europa, ¿cierto? ¿Qué es lo que iban a hacer entonces? Vamos a buscar nuevas rutas para ir a la India y China. Sí, sí, vamos a buscar nuevas rutas. Y se van los europeos en busca de nuevas rutas a Oriente, principalmente a China y a la India, en busca de seda y especies, que son los condimentos. El pensamiento medieval de aquella época nos entrega bastantes aportes que nos podrían ayudar a entender este contexto. Uno de ellos es que no se conocía todo el planeta, no solamente era desconocido América, sino que también parte de Asia y Oceanía por completo. Ujú. También el mar Mediterráneo, que es el mar que está entre África y Europa, eh, era considerado un mar temido. Ujú. Y los navegantes no se alejaban de la costa porque era la forma segura de poder mantenerse en ruta, ¿ya? No más allá de la costa, non plus ultra, así se llama. Consideran que si se alejaban, aparte de perderse, iban a ser devorados por alguna bestia marina. Este es un mapa que está sacado del libro de ustedes, que es un mapa de aquella época. Y ustedes pueden ver que eso es todo lo que se conoce, eso es todo lo que estaba en los mapas de la época, en la época de Cristóbal Colón, es decir, en el siglo XV. Si ustedes se fijan, vamos a ir viendo, eso era Europa, ¿ya? Esto era África. Mira, ni se parece al África actual. Esto es Asia, Asia, y donde querían dirigirse, que era la India y China. Están de distintos colores porque no son continentes, sino que son regiones, en ese tiempo reinos. Ujú, ¿ya? Y de América, nada, ¿cierto? América era un continente ignorado, desconocido. También me preguntaron ustedes en clases por estos personajes que están alrededor. Bueno, son personajes míticos, mitológicos que no existen y que lo que intentaban con esto era explicar por qué existían vientos en esas direcciones. Y esos vientos eran más o menos estables, eran permanentes, ¿ya? Por eso que tenemos esos dibujitos que son semidioses o personajes mitológicos que estaban explicando el, eh, la dirección de los vientos, que son más o menos constantes. Colón. Exploraciones y descubrimientos, ¿cierto? Grandes descubrimientos. ¿Quiénes son los protagonistas? Bueno, no son ni Inglaterra, ni Alemania, que son países europeos, tampoco es Estados Unidos, porque Estados Unidos no existía, no había sido descubierto América y Estados Unidos está en América. Las naciones protagonistas de esta expansión son España y Portugal, que como ya habíamos dicho, en algún momento incluso se dividen todo el planeta, se reparten el planeta en dos, la mitad para España y la otra mitad para Portugal. Así de poderosos eran estas dos potencias en aquella época. ¿Por qué alcanzaron tanto poderío? Bueno, porque desarrollaron tecnologías que eran nuevas en esa época. Estas naves que estamos viendo en la imagen, eh, si ustedes se fijan, la cantidad de velas, la estructura, el diseño, son muy distintas a las naves que existían ya en esa época en otras culturas, en otras regiones, ¿ya? Aquí lo que tenemos es un galeón o una carabela. El galeón es para carga y la carabela también tiene para carga, pero no específicamente para carga. Entonces son barcos con otro diseño para navegar en alta mar. Tal como dice esta lámina, cuando los turcos controlaron el Mediterráneo, cortaron la ruta comercial de especias
entre Europa y la India. Entonces los portugueses y españoles también intentaron llegar a la India bordeando África por el sureste. Aquí están las tres naves que usó Colón, ¿cierto? La Pinta, la Niña y la Santa María. Parecen iguales, pero no lo son. Si ustedes se fijan, hay dos carabelas y una que se llama Laos, que es una nave, me parece que es de carga. ¿Ya? Parecen iguales, pero si ustedes observan bien, se van a dar cuenta que no son iguales. Y esta es una réplica hecha en Chile por unos investigadores que se dedicaron a estudiar en España incluso y en Europa cómo se hacían en ese tiempo las carabelas, los galeones, y hicieron una réplica que está en Magallanes, en la región de Magallanes. ¿Por qué? Porque por ahí pasó, ¿cierto?, Hernán de Magallanes. Aquí ustedes pueden ver las proporciones, el tamaño de las personas, el tamaño de la embarcación. Al barco le faltan las velas, que por razones de protección para que no se rompan, no las tienen puestas, pero son réplicas bastante exactas. Si ustedes se fijan, es una embarcación pequeña como para estar meses navegando. Es una embarcación que nos ofrece mayores espacios. Nosotros que estamos viviendo una cuarentena, imagínense ellos ahí viviendo más de 40 días en una nave así. Y esta es la tecnología que hizo posible las exploraciones y descubrimientos. Principalmente la brújula, el astrolabio, el noctulabio y el cuadrante, que son herramientas o instrumentos traídos desde Asia, desde Oriente, desde los chinos, algunos, otros desde países árabes, y los trajeron los europeos y con eso pudieron hacer viajes alejándose de la orilla, alejándose de la costa. Aquí está la ruta de la seda, ¿cierto? Desde Europa hasta la China, y esa ruta se cortó ahí donde está la estrellita. Habíamos dicho ya antes esto. Cuando Constantinopla, que es la ciudad que estaba ahí, una ciudad importante, fue invadida por los turcos. Entonces Bartolomé, por orden del rey, ¿cierto?, Bartolomé Díaz, en el año 1486, emprende el viaje para hacer una nueva ruta tal como ustedes habían señalado. Esta ruta consistía en irse pegadito por el lado oeste de África y poder llegar a la China. Él pudo pasar desde el océano Atlántico hasta el océano Índico, pudo verlo y navegarlo, pero no llegó a la India ni a la China. ¿Por qué? Porque sus tripulantes se lo impidieron. Toda la tripulación se amotinó y le obligaron a devolverse. En el trayecto de ida y de vuelta demoraron 16 meses. 16 meses, así que para que ustedes tengan una idea. ¿Ya? Y llegaron hasta ahí porque, bueno, era terrible. ¿Se acuerdan de ese cabo? Cabo de Buena Esperanza se llama esa parte en Sudáfrica. Esta es la misma lámina, pero ahora si ustedes se fijan, borré América porque así se lo imaginaban ellos. ¿Ya? Y la siguiente expedición, la de Cristóbal Colón, es la más osada. Bueno, todas son muy intrépidas, todas son muy osadas, son muy marinos muy valientes. Porque en vista de que la ruta a la seda en busca de especies y de seda estaba cortada, pensaron que la ruta más lógica era esta que estamos mostrando, ¿cierto? Esta ruta, pero Cristóbal Colón dijo, no, esta es una ruta muy larga. Si se demoró Bartolomé 16 meses, yo me voy a demorar 3 años, 4 años, 5 a lo mejor en ir y volver por mar. Entonces decidió aventurarse Cristóbal Colón en esa dirección, pensando en que como la Tierra era redonda, es redonda, como la Tierra es redonda, si me voy en esta dirección, voy a llegar a la China por allá. Si ustedes se fijan, por este lado daría la vuelta a la circunferencia de la Tierra y llegaría ahí, ¿cierto? Y su intención era llegar a la India. Pero toda esa idea no era de Cristóbal Colón, sino que era lo que se conocía en esa época. Este mapa muestra lo que se conocía en esa época. Ese pedacito de Europa, ese pedacito de Asia, ese pedacito de África. Así se imaginaban ellos y eran los mapas, los planos, las cartas de navegación que habían en esa época. ¿Ya? Entonces, claro, la idea de Colón de que la Tierra era redonda no la inventó él, ¿cierto? Ya era una idea instalada hace mucho rato, pero viajar por el océano sin un punto de referencia, que es la idea de Colón, era una aventura
mortal, una aventura probablemente sin regreso, ¿ya? Debido a que los navegantes se iban por la orillita, ¿cierto? Siempre con vista a la costa para no perder la ruta. En cambio, aventurarse en mar abierto sin ningún punto de referencia significaba perderse y a lo mejor viajar en círculo y quizás perder la ruta completamente, ¿ya? Entonces, cuando Cristóbal Colón toma esta decisión, insospechadamente se encuentra con que había un continente ahí, ¿ya? ¿Cierto? Hay un continente, pero él cuando llega, él cree que logró encontrar la ruta más corta a la India. Él creyó que había llegado a la India. No sospechó siquiera, a lo menos esos son los datos que tenemos, él no creyó de que en su viaje había llegado a un nuevo continente. No, él pensó que había llegado a la India por el lado, ¿cierto?, oriental, no por el lado occidental. Y por eso que fue famoso y se celebra mucho su llegada, ¿cierto? Porque él celebra esto como tal como dice la viñeta, llegamos a las Indias por una ruta más corta. Y estaban felices, hurra, hurra, llegamos a las Indias por una ruta mucho más corta. ¿Se acuerdan cuál era la ruta teórica? Esta era la ruta que en teoría tenían que realizar. Y Cristóbal Colón sospechó que era mucho más larga. Entonces cuando hizo esta ruta y creyó que había llegado a la India, ¿cierto? Aunque se demoró más de 2 meses, ¿cierto? Un viaje largo, 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 por alta mar, sin puntos de referencia, pero no llegó a la India, sino que había llegado a un nuevo continente. Cristóbal Colón hizo 4 viajes pensando que había hecho esta ruta, y la ruta que hizo en definitiva no era para llegar a la India, sino que llegó a un nuevo continente. Y eso es lo que lo hace más extraordinario. Aquí tenemos a Cristóbal Colón, ¿cierto? Orgulloso de su hazaña, una hazaña monstruosa, solo comparable con un viaje de exploración al universo, o un viaje de Julio Verne por las profundidades del mar, pero él lo realizó. Y realizó 4 viajes a lo que él creyó eran las Indias, de ida y de vuelta, y llevó muchas cosas de vuelta. Ahí lo vamos a estudiar más adelante. Sin embargo, Cristóbal Colón no fue el primer europeo en llegar a las Indias. Los primeros habrían sido los vikingos, 500 años antes de Cristóbal Colón. Incluso en naves muy distintas y muy sencillas, que no estaban hechas para la navegación en ultramar. Aproximadamente en el año 1000 habrían llegado los vikingos, y viendo el mapa que hoy día nosotros conocemos, los vikingos estaban en Europa. Ahí vemos los vikingos en la zona norte de Europa, y habrían hecho este viaje hasta Norteamérica. Ahí habrían llegado y se habrían asentado por mucho tiempo. Lamentablemente no establecieron una ruta permanente, y los vikingos que llegaron y que se quedaron ahí solo dejaron vestigios, pero desaparecieron. ¿Ya? Aproximadamente 500 años entonces antes de la llegada de Cristóbal Colón, Leif Erikson, tenemos hasta el nombre, al mando de un grupo de vikingos llegó a lo que hoy es Norteamérica. Allí dejó un asentamiento en la isla de Terranova, y los arqueólogos encontraron restos de un asentamiento vikingo del año 1000 aproximadamente. Por otra parte, una leyenda dice que un monje irlandés, es una leyenda, ojo, llamado Brendan, habría llegado a esa zona durante el siglo VI con la idea de encontrar el paraíso. También existen evidencias de que los portugueses llegaron antes al continente en el año 1424. Y algunos consideran que las civilizaciones como los fenicios, que tenían récords de navegaciones para la época, que eran expertos navegantes, podrían haber viajado, no dice que sí, podrían haber viajado al nuevo continente en el año 1600 a.C. Es decir, estamos hablando 4600 años atrás, o 3000 años antes de Cristóbal Colón. 3000 años antes, mucho. Se cree que muchas islas de mapas antiguos, que en un momento se creyeron imaginarias o mitológicas, no son más que las partes a las que estas civilizaciones llegaron de América, y que ellos pensaron que eran islas y no habían llegado al continente. Que es similar a lo que le pasó a Cristóbal Colón. Cristóbal Colón llegó a unas islas y él creyó que había llegado al continente,
al continente asiático, pero él creyó que había llegado a un continente, ¿ya? En sentido inverso. Por lo tanto, si ustedes se fijan, Cristóbal Colón no fue el primero en llegar, fueron Leif Erikson, este vikingo, no solo, obviamente. Y Cristóbal Colón entonces descubrió América, sí y no. Primero, sí, porque fue el primer europeo en, más que en descubrir América, fue el primer europeo en establecer rutas marítimas, una ruta permanente. Después de los 4 viajes de Cristóbal Colón, hubo muchos viajes más. Pero él creyó y murió creyendo de que había llegado a la India. ¿Ya? Entonces, él estableció rutas marítimas a las Indias. Y no descubrió Cristóbal Colón América porque él nunca se dio cuenta de que había llegado a un nuevo continente. Quien se dio cuenta de que había llegado a un nuevo continente fue Américo Vespucio, un cartógrafo y navegante que durante mucho tiempo se dedicó a hacer mapas como cartógrafo y cada vez que escribía un mapa y lo terminaba firmaba abajo Américo, porque era su nombre, y por eso que en honor a él, que fue el que primero en darse cuenta de que América era un continente y no el lado oriental de las Indias, por lo tanto que Cristóbal Colón no había descubierto una nueva ruta, sino que había descubierto un nuevo continente, fue Américo Vespucio. Por eso en honor a él se le ha puesto a América el nombre de América. ¿Ya? Y hasta ahí llegamos. También quería compartir con ustedes